Bueno, seguimos acá en la columna NOA, por supuesto como todos los lunes, siempre tenemos invitados. Y en este caso hemos decidido invitarlo a Claudio de Pla, un referente ya conocido dentro del Partido Obrero, dentro de la izquierda, que tiene la amabilidad, la gentileza de disponer de este tiempo para que podamos conversar sobre este tema, sobre la realidad cotidiana de todos los días. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, hace tiempo que nos conocemos ya, Sí, claro. de varias De varias batallas. recorridos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Claudio de Pla, como ustedes saben, fue ex diputado provincial, mandato cumplido, y siempre tuvo una actuación destacada, y aparte yo destaco de él la coherencia, o sea, siempre se mantuvo en esa postura, no ha cambiado, ¿no? O sea, no se ha ido de un partido a otro, sino que se mantiene en esa postura. Eso es lo valorable, digamos, de cierta dirigencia, no de todo, por supuesto. Claudio, recién conversábamos de este debate que ustedes han participado en la Universidad Nacional de Salta sobre el capitalismo internacional desde una perspectiva, desde una mirada de las ciencias sociales, ¿no? Sí, fue muy interesante. La semana pasada estuvimos con el vicerrector de la universidad Sí. y con un economista investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, los tres en un panel, en un debate muy concurrido, con muchos docentes de la Facultad de Humanidades y estudiantes también de esas carreras. Y bueno, para debatir un asunto que es clave, porque hoy vivimos a nivel internacional un momento de gravísima crisis y de grandes desafíos para la humanidad. Lo que vemos en la Argentina no es un fenómeno local, aislado, ¿no? Claro. Aparte de la macroeconomía, ¿no? Cómo se domina esto desde la macro, o sea, claro. de los centros de poder, digamos. El debate estaba colocado en el tema del dominio del capital financiero. Y digo, para la gente que ve, es un capital que no tiene una atadura con la vida real nuestra. Y no tiene frontera. No tiene frontera, no tiene atadura. Lo que le importa es que el dinero genere dinero. No importa si en el medio hay trabajo o no hay trabajo, si es la pura especulación. Y ese capital financiero es el que tiende a dominar hoy en el mundo en una etapa que nosotros entendemos de descomposición del sistema capitalista. Es decir, el hecho que domine ese tipo de capital que está completamente desvinculado de que se cree realmente riqueza, de que haya trabajo, es decir, no es un capital que se aplica para poner una fábrica, traer una materia prima, contratar a un trabajador, sino es un capital como el que, por ejemplo, en estos 11 meses del gobierno de Milei, estuvo haciendo una especulación en la Argentina, trayendo dólares, cambiándolos por pesos, colocándolo a plazo fijo, después comprando nuevamente dólares. Es lo que se llama la bicicleta financiera o el carry trade, ¿no? Y obtuvo 30% en dólares, cuando en el mundo se tarda 10 años. Vos invertís dólares en algún lugar y para llegar al 30% tenés que tener 10 años la plata en el banco. En Argentina, en 10 meses, en 11 meses, obtuvieron la misma renta en dólares, sin transpirar la camiseta, sin hacer ninguna inversión, sin crear ningún puesto de trabajo, sin crear riqueza. Y eso es un modelo de cómo está funcionando el capitalismo hoy. Ahora, lógicamente... Claudio, disculpame, para que el público más o menos tenga una idea, porque hablamos de capitalismo, algo intangible, algo que no lo vemos, pero por ejemplo, si tenemos que poner nombre y apellido, por ejemplo, los fondos buitres. Por ejemplo, los fondos buitres, pero el capitalismo en general es un sistema en el que hay una minoría dueña del capital, ¿no es cierto? Y hay una mayoría que solo es dueña de su fuerza de trabajo, de su capacidad de vender su trabajo. Esa es la organización social dominante hoy. Ahora, ese capital, ¿no es cierto?, está puesto cada vez en mayor proporción, como yo te decía, en los negocios financieros y no en un desarrollo productivo.
No era una Ahora, fábrica, digamos. claro, no era una fábrica. Entonces, la crisis del capitalismo consiste en que para obtener la tasa de ganancia que quiere, el beneficio que quiere, cada vez en menor medida lo aplica en crear trabajo o en desarrollar una actividad que cree valor y cada vez en mayor medida lo pone en una actividad especulativa. Claro. Ahora, esto así no puede funcionar. No puede funcionar. Porque en un momento esas ganancias de un capital ficticio, es decir, que no crea realmente valor, aparecen las grandes crisis como tuvimos en el 2008 o todo el tiempo, en donde aparece que hay números que están asentados en los balances de los bancos, por ejemplo, diciendo cuánto ganamos este año que viene, pero en un momento se sincera, dice, che, era mentira toda esta ganancia, porque no se creó ninguna riqueza. Nada. No se creó ninguna riqueza. No se ha creado nuevos puestos de trabajo. No se ha creado un nuevo puesto de trabajo. Entonces estallan gravísimas crisis, se pinchan esas burbujas y eso es una tragedia para la humanidad. Por ejemplo, eso está detrás de la situación que hoy tenemos de los planes de ajuste. El capital, para sostenerse, apela a ajustes como el de Milei. El ajuste más grande de la historia, dice Milei. Entonces, ¿qué quieren hacer? Recrear una tasa de ganancia para esos capitalistas sobre la base de liquidar el derecho obrero. Entonces, para que ponga plata en una fábrica, tengo que tener un obrero que sea esclavo, que haya perdido todos los derechos. No tengo que pagarle ningún impuesto al Estado, ¿no es cierto? Entonces el Estado se queda sin financiamiento para financiar la salud, la educación, las cosas que nadie más que el Estado va a financiar, la obra pública. Entonces, los planes de ajuste, como el de Milei, son una tendencia internacional. Por ejemplo, viene el Banco Mundial, que da directivas a todos los países del mundo y les dice, tienen que liquidar el sistema jubilatorio. Claro. No puede ser que el haber de los jubilados tenga relación con el salario del activo. Entonces, a los jubilados, dale una mínima como en la Argentina, 300.000 pesos, que es un tercio de la canasta básica, para que sobrevivan. Que no tenga ninguna relación con el salario del trabajador en actividad. La edad no puede ser 60, 65 años, hay que llevarla a 70. Es decir, estos planes de ajuste que sufre cualquier laburante que está viendo este programa, son parte de una tendencia mundial, de un capital que solo puede sobrevivir atacando violentamente los derechos adquiridos en las etapas anteriores y buscando un trabajador que no tenga ningún derecho. Y por eso el sistema capitalista, en un mundo donde ya hay inteligencia artificial, donde se ha creado desarrollos tecnológicos para que se termine con el hambre, donde podríamos tener una reducción de la jornada laboral porque se han creado potencialidades como para que la productividad del trabajo sea mucho mayor, porque si un robot puede hacer tantas funciones. En un mundo así, sin embargo, tenemos 1.000 millones de personas con hambre. Y tenemos la mitad de la población mundial que vive con $5 por día. ¿Sí? Cuando están creadas todas las condiciones para superar este estado de cosas. Entonces, nosotros expusimos ahí, desde el punto de vista socialista, en este debate, de que el problema de la crisis de la humanidad tiene que ver con la misma organización social. Es decir, este capitalismo no puede dar progreso a la humanidad, solo puede ofrecer estos planes de ajuste y, más grave todavía, una guerra comercial, que ahora se va a ver con el triunfo de Trump en Estados Unidos, en la cual va a haber una competencia brutal y destructiva, mucho mayor a la actual, entre las naciones por los mercados, ¿no es cierto? Ahora, después de esa guerra comercial, cuando no alcanza con la guerra comercial, los estados apelan a la guerra militar. Y nosotros estamos viendo en estos días, cada vez con más intensidad, un escenario de una amenaza de una tercera guerra mundial que, si se concretase, no quiero decir que va a ocurrir mañana, pero que si se concretase, tendría efectos absolutamente devastadores, absolutamente. Porque estamos con una época, tuvimos ya 2 guerras mundiales, pero no estaban el nivel de desarrollo atómico que tenemos hoy. Claro, pero no hace falta, digamos, tener una tercera guerra mundial, lo vemos a través, muy fragmentariamente, noticias de lo que está ocurriendo en Ucrania, Medio Oriente. Todo ¿no? Medio Oriente ahora, porque ahora es Siria, Claro. Gaza, Líbano. Claro. Entonces, estas guerras no son el resultado de que un tipo se volvió loco una mañana y dijo voy a empezar a los tiros, Claro. digo, para que se entienda. Sí, sí. Tiene que ver con los choques y las contradicciones de un sistema capitalista que, para sostenerse, termina en guerra. Por ejemplo, Claro. la guerra de Ucrania
encierra en el fondo la tentativa de Estados Unidos de ir a una colonización completa de la economía rusa. Se quieren quedar para instalar completamente el capitalismo allí, dominado por las potencias extranjeras. Lo mismo querrían hacer en China. Es decir, el capitalismo busca extenderse sobre la base de una colonización que solo puede hacerla por vías militares. Claro, claro. Entonces, el debate planteó esta contradicción de fondo entre las necesidades de los trabajadores, de aquellos que queremos tener un trabajo, criar a nuestros hijos, que vayan a la universidad, que la vida sea cada vez más digna, que las nuevas generaciones vivan mejor que las anteriores, digamos, que la economía esté en función del interés del conjunto, que la naturaleza no sea destruida por métodos de producción absolutamente lesivos, como los que se están utilizando ahora. Entre esa necesidad que tiene la humanidad y el dominio del capital, no hay conciliación posible. Esa es la tesis que nosotros hemos planteado. Está planteada una discusión que demanda de una reorganización social integral. No alcanza con elegir, como se ha planteado hasta ahora, a ver qué modelo de intervención estatal en el capitalismo es el que mejor nos lleva. Es decir, acá no es un debate entre Estado presente y entre Estado ausente. Ese debate debe ser superado, porque ese razonamiento estrecho es el que llevó a que un gobierno como el que se fue en Argentina o como el que se fue en Estados Unidos, que más bien hablaban de un Estado presente interviniendo y sin embargo no pudieron detener el deterioro del salario, el deterioro de las jubilaciones, un retroceso general en derechos, no pudieron impedir que venga un Milei o que venga un Trump a decir yo soy el que voy a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque la gente vio que con el discurso de los que, digamos, decían garantizarlo todo con el Estado presente, su situación empeoró. En Estados Unidos ganó Trump porque las familias obreras de Estados Unidos viven peor, los hijos viven peor que sus padres. Se han empobrecido, tienen trabajo pero de mala calidad. Ya no pueden comprarse una vivienda a lo largo de su vida. El ingreso mensual es menor y entonces dice, esto no es lo que yo espero. Porque a mí me han dicho que con el capitalismo podíamos tener cada vez una vida mejor. Y eso no ocurre. Ganó Trump diciéndole a esos obreros que él los va a reivindicar. Claudio, frente a este cuadro, ¿qué hace el trabajador? Porque le tenemos que hablar a ese trabajador, a ese obrero, a ese estudiante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en la Argentina? ¿Qué tiene que hacer en Salta, por ejemplo? Mirá, ¿Qué tenemos que hacer en Salta? Nosotros estamos en una campaña y estamos haciendo actos y demás, con una consigna muy provocadora. Sí. Porque nuestra consigna dice, fuera Milei. Bien. ¿Qué queremos plantear con esto? Que este régimen de Milei es incompatible, incorregible, en relación con el interés del 90% de los argentinos. De la mitad que ya no lo aguanta más y de una parte importante que sin embargo lo sigue aguantando, pero que la está pasando cada vez peor. Entonces nosotros estamos armando charlas, debates, actos con esta consigna y estamos poniéndonos a discutir por qué no tenemos hoy, por ejemplo, una huelga general. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, yo el sábado estuve con un peluquero y él me decía que él lo votó a Milei y que hay que esperar. Le digo, ¿qué va a esperar? No, hay que esperar, que hay que darle un tiempo, dice, tal vez marzo, abril, vamos a tener algún resultado. Esto me reflexionaba este peluquero. Mirá vos, o sea, hay ya un pensamiento de esa característica. Tenemos dos problemas, mirá. ¿No? Una mitad de la gente, cuando nosotros repartimos ese volante que dice fuera Milei, nos dice, tenés razón, pero ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que superar a las direcciones de la CGT, de los sindicatos y demás, que hoy no quieren enfrentar realmente a este gobierno. Y tenemos que ver que hay que superar al peronismo que lamentablemente está colaborando, impactando con el gobierno, como se vio la última semana con este tema del Congreso, lo de la ficha limpia y ahora con la suspensión de las PASO, la integración de la Corte. Es decir, que la parte de la gente que ya sacó la conclusión de que este es un gobierno incorregible, le decimos, organizate con la izquierda, organicémonos para enfrentar porque hay que derrotar a este gobierno. Y la parte de la gente que todavía guarda, como tu peluquero, alguna expectativa,
le decimos, mira, no hay razón para tener expectativa, porque todos los anuncios del gobierno implican nueva motosierra, nuevos ataques. Por ejemplo, un jubilado, doy un ejemplo nada más, así vos tenés que ¿Qué puede ser que cobraba un tercio del... Un jubilado cobra un tercio. El año que viene va a cobrar, ¿le va a alcanzar más su jubilación o menos? Le quiero decir al jubilado que le va a alcanzar menos porque el gobierno prevé que el bono de 70.000 pesos va a seguir siendo el mismo bono hasta fin del 2025. Quiere decir que los jubilados de la mínima, que son 5,5 millones de personas, y en Salta 100.000 personas, van a ser más pobres el año que viene que este año. No hay nada que esperar de este gobierno, hay que luchar. Muy bien, Claudio del Pla, dirigente del Partido Obrero, vamos a estar en comunicación permanente. Con gusto. Así que te vamos a convocar. ¿Estás dispuesto a participar en un debate con otros dirigentes? Sí, yo a todos los debates. Bien, muchas gracias, Claudio. Por favor. Bien, vamos a ir a una pausa, luego seguimos acá en la columna NOA.